La línea de tiempo de Dragon Ball comienza hace miles de millones de años en el reino de los demonios, cuando un ser similar a Zen-Oh decide crear vida en los 18 universos que estaban deshabitados. Ese ser se llama Majin Rayos, y tiene el nombre de Majin porque es un demonio, como todos los seres del Makai, el reino de los demonios. Antes de que existiera vida en los 18 universos, en el Makai, dividido en 3 reinos demoníacos, ya había vida inteligente, razas establecidas y una jerarquía dividida en 3 reinos. El tercer reino de los demonios, una zona marginada con habitantes excluidos de la sociedad. El segundo reino de los demonios, con una estructura similar, pero algunos seres privilegiados. Y por último, el primer reino de los demonios, hogar de la élite Majin. Después de que Majin Raimus creó la vida en el universo, Zen-Oh fue elegido para reinar sobre los 18 universos. Debido a su gran parecido físico, algunos especulan que Zen-Oh podría ser una especie de descendiente o derivado de Raimus, y los guardias de Zen-Oh también están hechos de esa sustancia. Los acontecimientos de Dragon Ball Z, Super y Diamond, comienzan con la creación de la vida en el mundo externo de Dragon Ball Diamond, todo lo que está fuera del reino de los demonios. Así, comienzan los eventos en el llamado calendario divino. La primera mención de este calendario aparece con Zuno, el ser más sabio de todos los universos. Y entonces, el primer acontecimiento registrado en el calendario divino es la creación de Super Shenlong y de las superesferas, por un ser llamado Sarama. Esto ocurre en el año 42 del calendario divino muy temprano, solo 42 años después de que la vida iniciara en los universos. Finalmente, la curiosa raza Glinde llega al mundo externo, responsable de cuidar todos los planetas. De todas las razas demoníacas, esta fue elegida por su gran inteligencia, capacidad y sabiduría. Entonces los Glindes empezaron a dividirse en jerarquías. Según relatos de Dragon Ball Diamond y anotaciones de Akira Toriyama, los Glindes nacen de árboles, y los que provienen de un fruto común se vuelven Kaijos, cada uno responsable de un cuadrante del universo: norte, sur, este y oeste. Por otro lado, los nacidos de una fruta dorada se transforman en Kaioshins, dioses superiores a los Kaijos. Finalmente, está el Supremo Kaioshin, líder supremo y dios de todos los Kaioshins. El primer Kaioshin registrado en la historia es Uro Kaioshin, o el Kaioshin viejo, que data de al menos 75 millones de años atrás, y es mencionado en Dragon Ball Z como un ancestro de 15 generaciones atrás. Beerus, el dios de la destrucción, ya existía en esa época, y selló a Kaioshin en la espada Z, por lo que tiene al menos 75 millones de años. Es un dios de la destrucción muy antiguo, lo que tal vez justifique que sea el más poderoso. En el manga, se menciona que Belmont es un dios muy joven, con menos de 1 millón de años en el cargo. Es probable que Zen-Oh, en un arrebato de ira, haya borrado 6 de los 18 universos antes de que Belmont asumiera su puesto. Beerus presenció esos eventos. Las siestas de Beerus pueden interpretarse no solo como pereza, sino también como resultado de la monotonía y lentitud de la vida como dios de la destrucción. Sin embargo, esas siestas no fueron una buena idea, como entenderán más adelante. Así como Beerus, todos los dioses de la destrucción de todos los universos tienen sus vidas ligadas al Kaioshin actual, y se explica en Super que si todos los Kaioshins mueren, el dios también muere. Después de la llegada de los Glinds y la proclamación de los dioses de la destrucción, Super relata que, hace 10 millones de años, surge Moro, conocido como el devorador de planetas. Este peligroso ser viajaba entre planetas, consumiendo cada vida y absorbiendo su energía, aumentando su poder con cada conquista. Al parecer, Beerus no estaba disponible en ese entonces para vencer a Moro. Quizás estaba dormido. La responsabilidad recayó sobre el Supremo Kaioshin, quien era muy poderoso, pero tuvo que sacrificar gran parte de sus poderes mágicos para sellar a Moro, debilitando su magia, y luego fue encarcelado por la Policía Galáctica, hoy conocida como la Patrulla Galáctica. Aproximadamente 5 millones de años antes de la historia actual, aparece Majin Buu. Fue creado por una bruja anciana, aunque erróneamente se le atribuyó su creación a Bibidi. Bibidi, a pesar de su gran poder, notó que Majin Buu era difícil de controlar, por lo que lo selló y envió a la Tierra en una cápsula en forma de huevo. Entonces, para evitar que Majin Buu renazca, el Kaioshin mata a BBG dejando a Majin Buu dormido por mucho tiempo. Según la leyenda, cada 1000 años surge un guerrero como el primer Super Saiyajin, Yamushi. De acuerdo con Akira Toriyama en una entrevista, fue el primer Super Saiyajin, aunque una incorrecta alteración de guión por parte de Toei Animation hizo que muchos fans pensaran que él fue el primer Super Saiyajin Dios. Yamushi, referenciado por Akira Toriyama como el salvador de los Saiyajins, se rebeló junto a 5 amigos contra los Saiyajins en una época en que eran bárbaros, salvajes y malvados. Durante la pelea, él se convirtió en el primer Super Saiyajin y venció a varios Saiyajins. Cuando se le acabó la energía, Yamushi regresó a su forma original y fue asesinado por los Saiyajins restantes. Entonces, su alma vagó por el universo buscando un Saiyajin justo, capaz de engendrar al Salvador Saiyajin, el Super Saiyajin Dios, iniciando así los llamados años numerados.
equivalentes a los años comunes de Dragon Ball. Así como estamos en el año 2025 en la vida real, la historia actual de Dragon Ball se encuentra en el año 783, donde finalmente comienzan los años numerados. En el año 261 ocurre la devastación de Namekusei, pero la raza Namekuseijin, o Namekudin, probablemente antecede incluso al dios de la destrucción Beerus. Al final, se explica que la raza de los Namekuseijins tiene un planeta original, no Makai. Sin embargo, Crinqueiros malvados empezaron a molestar a los Namekuseijins, que nunca les gustó someterse. Muchos buscaban las esferas por egoísmo. Así que los seres de Namek exploraron el mundo exterior, llegando a planetas como Namekusei, Shiriaru e incluso la Tierra. En el año 261, una enorme tormenta arrasa el planeta Namekusei, dejando a menos de 100 Namekuseidins con vida. Katatz envía a su hijo, el Namekuseidin sin nombre, quien luego sería llamado Kami, a la Tierra. En el año 450, el maestro Kami inicia su entrenamiento con el maestro Karin. En ese entonces, Kami era joven, pero le tomó 3 años obtener el agua sagrada y completar el entrenamiento con el dios de las artes marciales. Después de un tiempo, el Namekuseijin sin nombre entrena y es elegido como el dios de la tierra, o Kami-sama. El gran problema es que dentro de él, cierta parte maligna le impedía ser reconocido como Kami-sama. El Namekuseijin sin nombre se divide en dos. La parte buena se convierte en Kami-sama, y la parte maligna en Piccolo del mal. Piccolo del mal era perverso y muy poderoso, pero en un combate difícil, es derrotado por Motaito, el maestro de Maestro Kami, Maestro Shen, y quizá el primer gran guerrero de la Tierra. Piccolo del mal es sellado por la técnica Mafuba, lo que le cuesta la vida a Motaito. Luego, la olla donde fue sellado es lanzada al fondo del océano, con la esperanza de que Piccolo jamás reaparezca. Siguiendo una tradición Namekuseijin, en el año 470, las esferas del dragón de la Tierra son finalmente creadas. Los terrícolas finalmente descubrieron las esferas en un momento indeterminado después de los eventos narrados. Antes de que comenzaran los eventos de Dragon Ball clásico, un humano ya había pedido un deseo para convertirse en rey. 80 años después de la creación de las esferas de la Tierra, ocurre el primer relato de los Saiyajin. Su planeta original, Sadala, es destruido en una guerra civil, a diferencia del otro universo, donde los Saiyajin son pacíficos. La devastación de Sadala deja a los Saiyajin sin hogar, así que necesitan buscar refugio en otro planeta. Por lo tanto, llegan al planeta Planta. Allí, devastan por completo a los Tsu-Furudins, una raza local con baja capacidad de combate, pero tecnología avanzada. Los Scouters de la Fuerza Freezer se originan de la tecnología de esa raza. La conquista de Sadala fue un logro increíble para los orgullosos Saiyajin. Por eso, el líder de la conquista, Vegeta, dio su nombre al planeta, que pasó de llamarse Planta a Vegeta. El rey Vegeta lidera a los Saiyajin. Un siglo después, se celebra el primer Tenkaichi Budokai, el torneo mundial de artes marciales, en la Tierra, dando origen a una cultura que influenciaría a Goku como guerrero. En el año 732, Vegeta y Broly están en la incubadora, dando inicio a los eventos de la película Dragon Ball Super Broly. Rebedita, el Saiyajin más fuerte hasta entonces, se enorgullecía de su hijo extremadamente poderoso, que luego se convertiría en el Saiyajin más fuerte de todos, aunque no se puede asegurar si Bardock superó los poderes del rey al luchar contra Gas. El gran problema es que Paragas también tuvo un hijo. Broly poseía un gran potencial innato, con un poder de pelea mucho mayor que el del príncipe, lo que dejó al rey Vegeta furioso y envidioso, posiblemente por su espíritu gentil, bajo el pretexto de que Broly era potencialmente incontrolable, y tal vez una amenaza para la raza Saiyajin, quizás para todo el universo. El rey Vegeta decide enviar a Broly a un planetoide llamado Vampa, una tierra inhóspita donde difícilmente un niño podría sobrevivir. Con eso, Paragas se dio cuenta de que el rey Vegeta había enviado a su hijo a la muerte. Entonces se rebela, roba una nave y llega a Vampa. Debido a fallas en el viaje, la nave se destruye y Paragas, Broly y otros Saiyajin quedan varados en Vampa, lo que provoca que Paragas asesine despiadadamente al Saiyajin para conservar alimentos. Al poco de llegar, Paragas se percata de que Broly, transformado en Osaru, mató monstruos sumamente poderosos. Paragas decide entrenar a Broly para que puedan vengarse del rey Vegeta y del príncipe. En el año 732, el rey Koji se retira y pasa el legado a su hijo Freezer, quien hereda el dominio sobre la raza Saiyajin. Los Saiyajin representaban al menos el 50% del poder total de Freezer, lo que lo hacía estar un poco desconfiado. Goku nace 5 años después. Con un bajo poder de pelea, se mantiene en la incubadora buscando desarrollarse. 3 años después, en el año 740, Freezer destruye el planeta Vegeta por temor al legendario Super Saiyajin y por una orden de Beerus. En el mismo año, Bardock, sospechando de las intenciones de Freezer, envía a Goku al planeta Tierra, un planeta que no sería codiciado por el ejército de Freezer y menos amenazante que Vampa, permitiéndole a Kakaroto desarrollarse libremente. De 740 a 749 ocurren los eventos previos al Dragon Ball clásico, como la adopción de Goku por Abo Gohan, la muerte de Gohan por el Osaru y la creación del radar del dragón.
cuando Bulma, con solo 16 años, ya conocía las esferas del dragón, y había conseguido las dos primeras. En el 749 comienza Dragon Ball clásico. Goku se encuentra con Bulma, Yamcha y Poal, e inician su búsqueda de las esferas del dragón. Un año después, en 750 Goku inicia su entrenamiento con el maestro Kame. Allí conoce a Kuririn, y se vuelve cada vez más fuerte. Ese mismo año, ocurre el 21º Tenkaichi Budokai, donde Goku, Kuririn y los demás pelean. Al final, Goku pierde contra Jackie Chan, quien resulta ser el maestro Kame disfrazado. Ese mismo año, 750, ocurre la saga de la Red Ribbon, donde Goku enfrenta al General Blue y el comandante Red es asesinado. En ese año, Goku sigue a Kame y entrena con el maestro Karin, subiendo la torre completa. Finalmente, Goku se encuentra con su abuelo Gohan, quien a pesar de alegrarse de verlo, decide quedarse en el otro mundo por razones típicas de Dragon Ball. Después de volverse muy poderoso, Goku comienza un entrenamiento de 3 años para el 22º Tenkaichi Budokai. En el año 753, Goku pelea en el Tenkaichi Budokai. Tiene una batalla reñida con Ten Shin Han, pero este usa un Kikorro para crear un cráter en el suelo, y en el golpe decisivo, ambos caen fuera del ring. Sin embargo, Goku tocó el suelo un segundo antes al ser atropellado por un camión de comida cerca de la arena. Como las reglas del torneo determinaban que el primero en tocar el suelo fuera del ring perdía, Ten Shin Han fue declarado el ganador, aunque reconoció el poder de Goku. Ese mismo año, Goku se vuelve muy fuerte, y comienza el arco de Piccolo Daimao, casi 300 años después de su sellado. Goku derrota al Piccolo maligno, pero este pone un huevo inesperadamente. Esto lleva a Goku a comenzar un entrenamiento físico para detener la reencarnación de Piccolo. En la historia reciente de Dragon Ball, Daima, se revela que Popo también proviene del mundo de los demonios. Entre 753 y 756, los otros guerreros Z deciden seguir los pasos de Goku y viajan por el mundo durante 3 años para entrenar. En 756, tras un breve salto temporal, se celebra nuevamente el Tenkaichi Budokai. Finalmente, Goku se enfrenta a Piccolo Jr., la reencarnación de Piccolo Daimao. Goku gana por primera vez el Tenkaichi Budokai y se casa con Chi-Chi. En 757 nace Einstein. Se va a llamar Einstein. ¿Qué? ¿Einstein? ¿Estoy bromeando? Nace Gohan. Entre ese periodo y el inicio de Dragon Ball Z, suceden algunos acontecimientos. Probablemente el más importante es que Bulma termina con Yamcha porque él le fue infiel. En 761, inicia Dragon Ball Z. En el manga no hay distinción entre el clásico y el Z, pero el anime sí lo separa. Raditz llega y Goku muere por primera vez. Después de su muerte, Goku comienza a recorrer el camino de la serpiente. Tarda meses en completar el trayecto, y en 762 empieza a entrenar con el señor Kaio. Él aprende habilidades como la Genki-Dama y el Kaioken. Aquí la saga Saiyajin se intensifica con la primera pelea de Goku contra Vegeta. La batalla es reñida. Aunque Goku tiene el menor poder de pelea, demuestra que un Saiyajin de clase baja puede derrotar a los guerreros de élite con esfuerzo, obligando a Vegeta a recurrir al mono gigante para obtener ventaja. Gohan también se transforma en mono gigante, y al final, Yajirobe le corta la cola a Vegeta, dejando a Vegeta derrotado en la Tierra, prometiendo regresar, y Goku le perdona la vida, aunque Krillin quería matarlo. En el año 762 ocurre la saga de Freezer. Goku llega a Namekusei, derrota a Rikum y a las fuerzas especiales Ginyu, como Buta y Jesse. Cae en la estrategia del Capitán Ginyu, pero al final todo sale bien. Krillin muere y Goku despierta el Super Saiyajin. Este año podría ser un punto de inflexión para Goku. En 762, pasa de más de 8000 de poder de pelea, un gran progreso comparado con antes, a más de 150 millones luchando contra Freezer. En el año 763 comienza la saga de Cell en el futuro, donde él, aún en etapa embrionaria, busca viajar al pasado para absorber a los androides 17 y 18, y así volverse perfecto. Es en el año 764 que Trunks finalmente llega al presente. Cabe recordar que, en la línea de tiempo de Trunks del futuro, no es Trunks quien derrota a Freezer y al Rey Cold, sino el propio Goku, que usa la teletransportación para llegar a la Tierra y acaba con Freezer nuevamente y con su padre. Por el aviso de Trunks, los guerreros Z comienzan a entrenar para la llegada de los androides, y en el año 763 nace el Trunks del presente. En este mismo año, Goku muere en el futuro, lo que desencadena numerosos problemas. Los androides 17 y 18 llegan, y Gohan, uno de los pocos sobrevivientes a pesar de su juventud, se une a Bulma para buscar las esferas del dragón y tratar de actuar. Pero antes de que logren reunir las esferas, la banda de Pilaf se adelanta y pide su deseo: volverse jóvenes nuevamente. Así, no logran obtener las esferas a tiempo. Piccolo muere y las esferas se vuelven piedra. La única solución es que Bulma construya la máquina del tiempo. En este año también, es cuando Piccolo Jr. finalmente se fusiona con Kamisama de nuevo, y suceden los acontecimientos de la saga Cell, como por ejemplo, Vegeta alcanzó el Super Saiyajin, las evoluciones del Super Saiyajin 1, Gohan alcanzó el Super Saiyajin 2,
y tal vez uno de los acontecimientos más importantes, la segunda muerte de Goku. Él decide no volver a la vida, creyendo que atrae amenazas a la Tierra y confiando en que su hijo Gohan es suficiente para defenderla. En ese mismo año, nace Goten. Dende se convierte en Kamisama y ocurre el mayor salto temporal en Dragon Ball hasta entonces. 7 años después, en 767, Mr. Satan se convierte en campeón mundial. En 770, Kuririn se casa con el androide 18 y en 771, nace Marón. Vegeta también aprende el Super Saiyajin 2. Y aunque muchos creen que lo aprendió solo después de convertirse en Majin Vegeta, el manga muestra que eso no es verdad. Incluso antes de convertirse en Majin Vegeta, Vegeta creía que podía derrotar a Dabura, quien luchó contra Gohan Super Saiyajin 2. Además, él y Goku actuaban como si fueran más fuertes que Gohan. Goku también aprende el Super Saiyajin 2 entre ese periodo y va más allá consiguiendo el Super Saiyajin 3 en el otro mundo. Y en 774 comienza la saga de Majin Buu. Este año, Mr. Satan gana su segundo título de campeón mundial. Y Goku regresa a la Tierra por un día. Él se reencuentra con sus amigos. Y Vegeta vende su alma a Babidi para derrotar a Goku. Goku y Vegeta tienen un épico enfrentamiento, donde Goku se contiene para equilibrar la batalla y disfrutarla. Además, él no podía volverse Super Saiyajin 3 porque consumiría demasiada energía y reduciría su tiempo en la Tierra. Fue entonces cuando Babidi llegó a la Tierra para despertar a Majin Buu. Shin, el Kaioshin del Este, llegó a la Tierra para pedir ayuda a los guerreros Z. La energía de la batalla entre Goku y Vegeta despertó a Majin Buu después de 5 millones de años. Goku, Vegeta, quien se sacrifica, y Gotenks luchan contra Majin Buu sin éxito. Finalmente, Buu es destruido en el planeta de los Kaioshins con una Genkidama hecha con la energía de los terrícolas. 2 años después, en el especial El regreso de Goku y sus amigos, Gotenks y Trunks luchan contra Abo y Kado, soldados de Freezer con un poder similar al de las fuerzas especiales Jinyu. Descubrimos que Vegeta tiene un hermano llamado Tarbo. Cuento su historia con más detalle en el video de los 15 Saiyajins más fuertes del canal. Es un video muy popular, con más de 800,000 vistas, que realmente vale la pena ver. Otro video complementario a este, sobre Kamisama y los Kaioshins, es la jerarquía de los dioses de Dragon Ball, que también está en el canal y dura 30 minutos. También es muy interesante que lo veas. 2 años después del especial, el regreso de Goku y sus amigos, el espíritu de Amoshi le muestra en un sueño al dios Super Saiyajin a Berus. Inicia la batalla de los dioses. Goku lucha contra Berus, pero no logra derrotarlo. No obstante, Berus se divierte lo suficiente para perdonar a la Tierra. Entonces, Goku y Vegeta empiezan a entrenar con Whis y evolucionan el Super Saiyajin Dios a Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, o Super Saiyajin Blue. En 779, Freezer resucita y es derrotado. En el mismo año, el Universo 7 gana el torneo de los dioses entre Berus y Champa gracias a la ayuda de Hit. Luego, en el presente, Trunks del futuro llega dando inicio a la saga Black. No ahondaré en esos sucesos ahora, ya que son acontecimientos del futuro. Y en ese mismo año, 780, ocurre el Torneo del Poder, donde podemos conocer a varios guerreros de otros universos. Y es cuando Goku se enfrenta al mortal que supera a su propio dios de la destrucción, Jiren. Vegeta obtiene la transformación Super Saiyajin Blue Evolution, mientras que Goku alcanza el Ultra Instinto Señal y el Ultra Instinto Definitivo. También en este año, poco antes, nace Bra, la primera hija de Vegeta y Bulma. Después del Torneo del Poder, se descubre a Broly. En Dragon Ball Super Broly, Broly llega a la Tierra, pelea contra Goku y Vegeta. Aumenta sus poderes, aparece Gogeta, pero no mata a Broly. Finalmente, Broly regresa a Vampa y se queda allí con Shirai y Lemo. Entre 780 y 781, tras 10 millones de años, la magia debilitada de Moro se fortaleció lo suficiente para liberarse de la Patrulla Galáctica, iniciando así su saga. Gracias a Ubi, la reencarnación de Majin Buu, Moro puede ser derrotado. Entre 781 y 782 ocurre la saga del sobreviviente Granola, el único sobreviviente de un ataque Saiyajin que devastó a su raza y planeta. Así, busca vengarse de los Saiyajin y de Freezer. Simultáneamente, hay un conflicto con la organización HITER que contrató al ejército Saiyajin de la Fuerza Freezer para erradicar la raza de Granola. En 782, Kid Trunks y Goten enfrentan las primeras amenazas del Dr. Redo. En 783 suceden los eventos de la película Dragon Ball Super Hero 2022, donde aparecen Gamma 1, Gamma 2, Cellmax y Gohan y Piccolo obtienen nuevas transformaciones poderosas. Ese fue el último momento de la cronología presentada, que ocurre un año antes del End of Z y la saga del mundo pacífico de Dragon Ball Z, donde Yama muestra 10 años en el futuro después de la saga de Majin Buu. Nos acercamos al punto en que Dragon Ball Super se conectará con el final de Dragon Ball Z. Estamos muy cerca de ese momento en la actualidad. El manga de Dragon Ball Super regresa en febrero, al menos con el one shot
En el año 784 se celebra el 28 de Tenkaichi Budokai, donde Goku finalmente encuentra a Up. Tras la muerte de Majin Buu, Goku visitó a Enma-Daijō, guardián del más allá, y solicitó que el alma de Majin Buu fuera enviada a la Tierra. Por eso, el Majin Buu maligno, Kid Buu, fue reencarnado como Up, que es Buu al revés. En el año 784, Goku se enfrenta a Up en el torneo de artes marciales, y decide comenzar a entrenarlo. En el año 795, en la línea de tiempo futura de Trunks, ocurre la saga de Majin Buu. En este futuro, Majin Buu no despierta. Trunks y el Kaioshin se encargan de Babidi y Dabura antes de tiempo, y Trunks como Super Saiyajin 2 fue suficiente para detener la amenaza. La muerte del Kaioshin causó la muerte de Beerus. Ese mismo año, Goku Black comienza a actuar en el futuro. Él asesina a todos los Kaioshins de cada universo, causando también la muerte de los dioses de la destrucción, permitiendo a Zamasu realizar sus planes. La saga de Black ocurre en el año 796 en el futuro. Al final, Goku tiene que llamar a Sen-Oh, y él destruye todo el futuro de Trunks, forzándolo a él y a Mai a escapar a otro futuro, donde conviven con sus contrapartes. Así terminan los años numerados de Dragon Ball por ahora. No olvides dejar tu like y suscribirte a Universo Z. Este video fue interesante. También tengo un resumen completo de Dragon Ball, donde cuento lo que sucede desde el primer episodio del clásico hasta el último episodio de Super, sin enumerar por números. Excelente video, bien editado e interesante. Si deseas verlo, lo dejaré en la pantalla. No olvides también ver el video de la jerarquía de los dioses. Hacer un video sobre Dragon Ball basado en el Daisen Shuset, como la mayoría de los videos sobre este tema, da mucho trabajo. Seguro ustedes lo saben. Para un contacto más directo, visita nuestro servidor de Discord en el comentario fijado. Gracias por tu apoyo, por la audiencia, por la atención, y comenta aquí abajo qué te pareció. Y si quieres contribuir con un muchas gracias también, está bien, es genial. Básicamente es eso. Gracias por su apoyo, me despido y nos vemos.